profundamente relacionado con observar el movimiento del Sol y la necesidad humana por organizar sus actividades diarias de acuerdo a la luz del día. El reloj de sol tiene su origen en las primeras civilizaciones, alrededor del 3500 a.C. en Egipto y Mesopotamia. Uno de los primeros diseños consistía en una vara vertical llamada gnomon, colocada en el suelo o en una superficie plana. A medida que el sol se movía, la sombra proyectada por la vara se deslizaba y se podía ver la longitud y posición de esta para estimar la hora. En la mañana la sombra es más larga y al mediodía la sombra es la más corta, ya que el sol está en su punto más alto. Los griegos y los romanos perfeccionaron el concepto utilizando una estructura más sofisticada en la que el gnomon se une con una base circular o cuadrada, marcada con líneas que indicaban las horas del día. Las marcas en la base del reloj se calculaban según las diferentes posiciones del sol. Estas marcas pueden ser fijas o ajustables según la época del año, ya que la sombra del gnomon no sigue una trayectoria uniforme debido a la inclinación del eje terrestre. Este principio de funcionamiento fue utilizado en varias partes del mundo, pero adaptado a las condiciones del lugar. Incluso existen los relojes de sol ecuatoriales donde el gnomon se inclina en paralelo al eje de la Tierra, lo cual permite que este funcione de manera precisa en cualquier latitud, siempre y cuando se ajuste correctamente. Una variante poco conocida llamada carátula de columna funciona bajo el mismo principio, con la diferencia de que una columna hace el papel del gnomon y parte de su propósito es cumplir una función decorativa a modo de monumento, por lo que comúnmente se ubicaban en espacios públicos o jardines. También conocido como clepsidra, del griego que significa robo de agua, el reloj de agua es uno de los dispositivos más antiguos utilizados para medir el tiempo. Se originó en el antiguo Egipto alrededor del 1500 a.C. o incluso antes. Los egipcios lo utilizaban en la navegación para medir el tiempo en intervalos regulares y estimar la velocidad de los barcos, sobre todo en travesías nocturnas cuando los relojes solares no podían usarse. Los griegos y romanos lo perfeccionaron haciéndolo más preciso y útil en diferentes actividades. Por ejemplo, en el ámbito judicial se usaba en tribunales romanos mientras cada persona hablaba. Esto regulaba la duración de los discursos, garantizando a todos la misma cantidad de tiempo. También fue utilizado para medir la duración de observaciones astronómicas. Tuvo presencia en China, la India y otras culturas antiguas. Por ejemplo, en China se usaba en los monasterios para contar el tiempo de oración. Este reloj se basa en el principio de que el agua fluye de manera constante cuando sale de un recipiente. Sin embargo, el flujo no siempre se comportaba así, especialmente si la temperatura o calidad del agua cambiaban, además de que la acumulación de sedimentos o impurezas también podía afectar. Considerando que solo funcionaba si había agua disponible, esto lo volvió obsoleto bajo algunas circunstancias. Además, para medir grandes cantidades de tiempo, los relojes podían ser enormes y poco prácticos. El diseño básico consistía en un recipiente con marcas al interior, del cual se vaciaba el agua por un pequeño orificio en la parte inferior, fluyendo en teoría a una tasa constante y permitiendo medir el tiempo en función del volumen derramado, principalmente a intervalos con duraciones de minutos u horas. Otro fue el clepsidra de recipiente doble, uno lleno y otro vacío conectados por un conducto. El tiempo se medía observando cuánta agua pasaba del recipiente superior al inferior. Para mayor precisión, algunos relojes de agua tenían mecanismos que regulaban la velocidad del flujo como válvulas o sistemas de presión. No se sabe con certeza, pero se cree que el reloj de arena se inventó en el antiguo Egipto o en Mesopotamia. Egipcios y griegos desarrollaron sistemas como el clepsidra, pero este reloj apareció más tarde, cuando las civilizaciones entendieron mejor la gravedad y necesitaron una forma más precisa de medir el tiempo. En la Edad Media también se usó en barcos, ya que no dependía de las condiciones meteorológicas como los relojes solares o de agua. Tiempo después, también en la navegación sirvió para poder calcular longitudes en alta mar. Consistía en dos frascos de vidrio o madera conectados por un estrecho conducto. Cuando se volteaba el reloj, la arena comenzaba a caer de un recipiente a otro. La velocidad con la que fluye depende de varios factores, como el tamaño de la abertura, la densidad de la arena, la forma de los vasos y la cantidad de esta. Conforme pasaron los siglos, mejoraron su precisión y durabilidad. En algunos diseños más avanzados agregaron mecanismos para hacer que la arena fluyera más lento, evitando que se acumulara en el tubo, mejorando la fiabilidad. En algunos se llegó a utilizar líquido, pero la arena era preferida por su consistencia y fácil manejo. Aunque eran útiles para medir el tiempo en intervalos cortos como minutos u horas, no eran tan precisos como otros dispositivos que se desarrollaron más tarde, por ejemplo los relojes mecánicos. A pesar de las mejoras, la arena no siempre fluía de forma constante, debido a la humedad o impurezas, lo que afectaba su precisión. Este reloj no solo fue una herramienta práctica, se ha usado como metáfora en la literatura, el arte y la filosofía, simbolizando tanto la mortalidad como el paso inevitable del tiempo. Su desarrollo refleja la evolución del pensamiento humano sobre cómo cuantificar el paso de los momentos. Aunque hoy en día se ha visto reemplazado por tecnologías modernas, sigue siendo un hermoso ejemplo de ingeniería primitiva.